En criminología estamos acostumbrados a ver el mal del ser humano. ¿Para qué? Para prevenir ese mal. Pero yo hoy aquí lo que quiero traeros es un mensaje positivo. No sé si lo voy a conseguir. Lo primero que tenemos, innovación y delito. ¿Qué tiene que ver la innovación con el delito? La pregunta que voy a tratar de responder aquí es muy sencilla esta tarde. ¿Los cibercriminales innovan? Bueno, los cibercriminales y los criminales innovan. Existe innovación en la delincuencia, pero también existe innovación en la persecución de la delincuencia, en la prevención de la delincuencia. Y la última pregunta, ¿quién va ganando? Porque tenemos un dicho, que es que siempre vamos por detrás del delincuente, siempre vamos por detrás del criminal. A lo mejor la innovación tecnológica, y digo a lo mejor porque al final os trataré de desentrañar estas preguntillas, nos va a decir lo contrario. Pero antes de todo esto me gustaría hacer con todos vosotros un pequeño repaso a las diferentes revoluciones industriales que hemos tenido y qué ha sucedido con el mundo del crimen, porque también partimos de otra premisa, y es que la innovación tecnológica, las revoluciones industriales, las revoluciones tecnológicas, lo que han producido son cambios en la sociedad y también en la delincuencia. Si cambia la sociedad, tiene que cambiar la delincuencia. ¿Qué sucedía con la primera revolución industrial? Pues lo más importante de esa revolución industrial, lo que podemos ver aquí. Surgía el ferrocarril, surgían medios de transporte que hacía que estuviésemos más comunicados. No es nada nuevo. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde van nuestras revoluciones? A estar más comunicados, aunque bueno, en esta última, en la que estamos actualmente, que no sé si es la cuarta, la quinta, algunos dicen la cuarta, aunque podamos estar más cerca de las personas, estamos un poco más lejos, pero bueno, ahí no voy a entrar. Os voy a comentar otras cuestiones. Si seguimos avanzando en estas revoluciones, encontramos que también se internacionaliza. Se internacionaliza las sociedades y se internacionaliza también el crimen. Con lo cual, estamos hablando actualmente, que es hacia donde nos dirigimos, que estamos en un crimen global, en una delincuencia global. ¿Por qué? Porque la delincuencia es global. Lo que he dicho, las modificaciones en la sociedad hacen que también se vaya modificando esta delincuencia. Pero, otra cosa que me gustaría mostraros aquí es toda esta innovación, esta evolución que hemos ido siguiendo, ha hecho que seamos mejores o peores, ha hecho que tengamos mejores o peores sociedades. En criminología, igual que nos gusta investigar el lado malo de las personas, que todos lo tenemos, por cierto, y todos cometemos delitos, aunque digáis que no, en ese estudio del lado malo nosotros nos basamos en datos. Nosotros lo que queremos hacer es tener datos para saber qué está sucediendo. Y unos datos incontestables es el número de homicidios que existen por 100.000 habitantes. Si podemos comprobarlo con numerosos estudios, pues desde hace bastantes años vemos que hemos disminuido una barbaridad. Antes nos matábamos muchísimo más. Eso en el nivel macro. Si nos vamos un poquito más a ese nivel micro, que ha sucedido desde 1990 hasta la actualidad, en la mayor parte de estudios encontramos que existe un crime drop. Es decir, la delincuencia está disminuyendo, la delincuencia contra la propiedad, pero sobre todo la delincuencia violenta en las sociedades más avanzadas, por decirlo de alguna manera, porque tenemos también algunos lugares, como pueda ser Latinoamérica, que en los que estas cifras, pues bueno, no nos indican lo mismo que sucede, por ejemplo, en Europa o lo que sucede en Norteamérica. Pero también se han producido, en este periodo de tiempo, también se han producido disminuciones en cuanto a esa delincuencia violenta, en cuanto al número de homicidios, que es la primera parte y el dato que me gustaría dejar aquí para que después veáis que las conclusiones pues tienen que ver. Dentro de todo lo que os estaba comentando, de cómo evoluciona el delito, cómo evoluciona el crimen, pues actualmente estamos en un espacio, que es el ciberespacio, donde también existe delincuencia, existe la ciberdelincuencia. Y aquí se da una pequeña paradoja, porque resulta que en el ciberespacio tenemos mayores oportunidades criminales. ¿Por qué? Porque desde cualquier lugar del mundo podemos cometer cualquier delito contra cualquier persona que esté en otro lugar. No existe el tiempo, no existe el espacio. Los ciberataques, pues podemos ser víctimas de un ciberataque con un bicho que se ha diseñado hace 10 años y ser víctimas ahora. En este ciberespacio no existe el tiempo, no existen tampoco las barreras, es el lugar globalizado por excelencia. Ahí sí existe esa globalidad. Y hemos trasladado parte de la delincuencia a ese ciberespacio. Pero, lo que os decía de la paradoja, todavía tenemos cifras muy bajas de ciberdelincuencia con respecto a la delincuencia tradicional.
Lo que sí se ha producido y está aumentando en la mayor parte de delitos es la tecnificación de los delitos. Esa tecnificación de los delitos nos dice que actualmente casi cualquier delito que se produzca, delitos violentos, delitos contra la propiedad, existe algún medio tecnológico, existe algún tipo de innovación que no existía hace tiempo y que facilita esos delitos. Pero hasta donde quiero llegar no es ahí, sino el mensaje positivo. Ya os he trasladado un mensaje positivo, ¿no? Nos matamos menos, nos queremos un poquito más ahora. Pero también, para poder prevenir el delito y para poder perseguir el delito, tenemos numerosas herramientas. Tenemos herramientas que antes no existían. Lo primero que tenemos, y esta es la hipótesis que yo os pongo aquí, a raíz de esta innovación tecnológica estamos haciendo que exista menos delincuencia. No que se esté trasladando la delincuencia del ciberespacio, del espacio físico tradicional al ciberespacio, sino que la innovación tecnológica está haciendo que la delincuencia también disminuya. ¿Por qué? Porque tenemos estas herramientas. El crime mapping. A través del mapeo de los delitos ya estamos consiguiendo adelantarnos incluso a aquellas zonas. Hemos empezado a conocer que el delito no se produce de manera aleatoria, sino que se produce en algunos puntos calientes, por llamarlo así. A través de esta herramienta lo hemos empezado a conocer. Y lo más importante, podemos hasta llegar a predecir. Y de hecho ya tenemos estudios que nos dicen que lo que puedan hacer diferentes algoritmos están acertando más en esa predicción de dónde se van a producir determinados delitos de lo que puedan hacer los analistas humanos. Pero bueno, tampoco es para ponernos nerviosos, porque después os comentaré algunas cosillas que tienen que ver con esa interrelación entre las máquinas y los humanos a la hora pues, del campo que estamos investigando, que es esa prevención del delito. Después tenemos los social media, tenemos todas las redes sociales. Eso nos está sirviendo para una cosa muy interesante. No solo sirve para perseguir ese delito, sino que sirve para prevenir el delito de la manera más eficaz que conocemos. ¿Cómo se previene el delito de la manera más eficaz? A través de un control social informal. Cualquiera de nosotros somos capaces de prevenir el delito de mejor manera. ¿Qué sucede con las redes sociales? Tenemos numerosas aplicaciones que son redes sociales, por ejemplo en México, que van avisando de diferentes puntos en los que hay balaceras, por llamar, como lo llaman allí, en los que hay tiroteos. Y eso sirve para que podamos prevenir la ocurrencia de estos delitos a través de la utilización de estas redes sociales. Por otro lado, y una cuestión que tenemos muy interesante y muy importante, que es todo el análisis de Big Data, toda la minería de datos. No solo en el ámbito de la policía predictiva, no solo en el ámbito de esa predicción de la delincuencia que he comentado antes, sino tenemos experiencias muy interesantes en el ámbito del maltrato y acoso entre escolares, en el ámbito del bullying y del ciberbullying, que nos dicen que estos algoritmos con los que se está trabajando a través de diferentes proyectos son capaces de detectar casos de bullying y ciberbullying de una manera más precisa que la que puedan hacer los tutores, los profesores. Esto no quiere decir que los profesores no sean importantes, sino que simplemente da una serie de información que va a ayudar a detectar este problema, que es lo más importante, para que después se puedan poner en marcha las diferentes medidas que se crean oportunas. Y esto está funcionando, sabemos que está funcionando. En último lugar, lo que tenemos pues, es todo lo relacionado con la videovigilancia. Tenemos múltiples estudios que han tratado de evaluar, de hecho nosotros estamos realizando uno aquí, que tratan de evaluar si esta videovigilancia es eficaz para poder prevenir el delito. Lo que sabemos es que sí, es eficaz en determinados delitos. Aunque al principio pensábamos que no era eficaz para prevenir delitos violentos, parece ser que ciertos delitos violentos también se previenen a través de esta videovigilancia. Con todo esto quiero decir que esta innovación tecnológica lo que nos está haciendo es que seamos más eficaces en esa prevención del delito. Esa es la parte buena que tenemos de la tecnología. Y al final, la tecnología nos está ayudando en ese sentido. Pero sucede otra paradoja. Os he dejado aquí varias paradojas. ¿Cuál es la última paradoja? Que cuanto más seguros estamos, más percibimos que estamos inseguros. Es decir, menos percepción de seguridad tenemos. Y esto es algo en lo que estamos trabajando actualmente. ¿Por qué? Con mayores cotas de seguridad percibimos precisamente esa inseguridad. Y esto se da sobre todo en personas que nunca han sufrido un delito. Cuando les preguntamos nos dicen, son las personas que nos dicen que piensan que tienen mayor probabilidad de sufrir un delito, o aquellas zonas en las que menos delitos se producen son precisamente las zonas que cuando preguntamos, cuando tratamos de conocer qué es lo que sucede, se sienten más inseguras. Pero en definitiva, y para ir terminando, lo que me gustaría dejaros aquí, la frase que me gustaría dejaros es que
a mayor innovación tecnológica estamos teniendo una disminución de la delincuencia. Con lo cual, pues podemos decir que cada vez nos estamos convirtiendo en mejores personas y, por tanto, en mejores sociedades. Muchas gracias.